Levantemos, amados hermanos, nuestra Biblia para decir nuestra declaración de fe. Si es posible, tome su Biblia con la mano derecha y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. El gozo de ser nadie. El gozo de ser nadie es el título de esta noche. Y vamos a seguir meditando en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y le invito para que vaya a su Biblia al capítulo número 2 y leamos juntos de los versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, de los versos 5 al 11. Y en esta ocasión le pido a uno de los lectores, y Yael, si quieres por favor pasar, hijo, para dar lectura a esta porción de la Escritura. Filipenses capítulo 2, de los versos 5 al 11. 5 al 11. 5 al 11. Amén. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. El 11, ¿verdad? Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gracias. Es apasionante poder leer todas las cartas del apóstol Pablo que dirige a las iglesias. Son cartas desafiantes, son cartas muy hermosas. Alguna vez leí una ilustración que decía que cada vez que nos acercamos a la Escritura debe ser como si fuéramos unos mineros, como si entráramos a una mina con nuestro traje, nuestro casco, dispuestos a entrar a las profundidades de la mina con el único objetivo de extraer metales preciosos, el oro y las joyas, las piedras preciosas que un minero encuentra al ir buscando. Y es exactamente lo que hacemos cuando reflexionamos en la Biblia. Nos encontramos pasajes tan hermosos, tan valiosos, y algunos un poco complicados, como es el caso de este pasaje. Es uno de los pasajes más profundos que el apóstol Pablo escribió. Nos presenta al Dios que se despojó, es decir, que se vació de su identidad y se hizo hombre para llenarnos de vida. También es un pasaje en el que no solo vamos a encontrar una enseñanza, una expresión teológica. En esta porción se le llama también la kenosis de Cristo. ¿Y de qué se trata esto? Es una idea difícil comprender, pero es muy claramente declarada en la Escritura y se describe por la misma vida del Señor. La palabra que se traduce en el español por despojo es la palabra griega kenoum, que literalmente significa vaciar. Esta palabra se usaba para describir la acción de sacar el contenido de un recipiente hasta que no quedara nada, es decir, vaciarlo totalmente. Cuando usted está sirviéndose un vaso de agua y prácticamente es el último cantidad de agua que queda, vacía totalmente la jarra hasta que quede vacía. Podemos decir que la encarnación no es un asunto sencillo. Mire, los griegos en la mitología hablaban de dioses buenos y malos que se mezclaban con la raza humana, pero sin perder sus atributos. Es decir, eran como una especie de semidioses que tenían atributos del Dios, pero también tenían algunas debilidades como el ser humano. Por otro lado, casi cualquier religión nos habla de hombres que, siendo muy buenos, llegaron a ser dioses.
De hecho, pues estas religiones de Asia tienen mucho ese concepto. Y de hecho algunas caricaturas que pasan en televisión o pasaban, tienen esta idea de hombres que a través de ciertas pruebas, ciertas cosas por emprender, llegan a elevarse a una categoría de dioses. Así que lo que Pablo nos dice en este pasaje y se ratifica en toda la Biblia es algo muy diferente. Déjame explicarle. Dios se vació de su divinidad y se vistió de nuestra vida humana y material, hasta necesitar sufrir, llorar y morir por nosotros. Déjame repetir esta frase. Dios se vació de su divinidad y se vistió de nuestra vida humana y material hasta necesitar sufrir, llorar y morir por nosotros. Tal vez no podamos entender el cómo, pero ante esta verdad no queda otra acción que la reverente contemplación de nosotros, de gratitud, de amor hacia el Señor. Ahora, alrededor de esta idea, Pablo nos hace algunos desafíos éticos, es decir, nos revela una gran verdad para que tengamos una vida digna a Él. Vamos con la primera enseñanza en esta tarde-noche. El gozo de vaciarse. El gozo de vaciarse. Mire, algunos traducen por anonadado, lo que en nuestra versión dice despojó. Ya antes habíamos dicho que se puede traducir también como vacío, es decir, vaciar totalmente. La idea es la misma, se quitó algo que le pertenecía, es decir, Jesús, Cristo, y se puso a un lado de su divinidad como tal, con tal de poder estar entre nosotros, ser uno de nosotros y poder salvarnos. Mire, la encarnación no fue cualquier cosa. Realmente fue algo muy importante porque el Señor se hizo hombre, el Dios eterno, soberano, el Rey y Señor del universo. ¿Realmente tenía alguna necesidad Dios de hacerse hombre? No tenía ninguna necesidad. De hecho, Él lo hizo por una sola razón, por amor a usted y a mí. Se despojó siendo Dios y se hizo carne. Jesús entre nosotros. ¿Se acuerda cómo dice Mateo cuando el ángel se le aparece a María? Y llamarás a este niño Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Llamarás a este niño. ¿Recuerda cómo Jesús vino a nacer a este mundo siendo Dios? Yo no sé si se acuerda usted cuando era bebé. ¿Alguien se acuerda cuando era bebé? No, ha visto fotografías, ¿no? A mi hija le encanta, ya tiene 12 años, es adolescente, pero siempre dice, mamá, ¿puedo ver las fotos de cuando era bebé? Y entonces su mamá le saca todos los álbumes donde estaba ella y le encanta verse cuando era bebé. No sé si usted, pero los que hemos tenido la fortuna de ser padres, ver a nuestro primer niño, ver a nuestro nieto, no sé qué sensación da, no se puede describir. Y usted dice, no me lo pasen porque lo voy a romper, ¿no? Está tan frágil, aunque unos nacen bien grandototes, pero la mayoría son frágiles. El Señor Jesús, siendo Dios, vino a nacer entre nosotros, siendo Dios mismo. Así que esta es la idea más extraordinaria de cualquier pensamiento. Se ha hecho tan común como enseñanza, que en algunas mentes ya no se puede dimensionar con toda su expresión. Pablo intenta llenarnos de esta idea, por eso nos aclara que el Señor no quiso aferrarse a ser así, sino que se despojó de su divinidad. ¿Cómo es eso? Realmente es un pasaje complejo de poder entenderlo, porque siendo Dios, se despojó de su grandeza para venir ante nosotros. Sin embargo, después de eso nos dice que así como se humilló, despojándose de su divinidad, llegando hasta la muerte más terrible, también fue exaltado. El Señor Jesús cumplió un propósito que había sido establecido por el plan de Dios, la salvación. Usted y yo estamos aquí cómodamente sentados.
Estamos disfrutando hoy de una reunión en donde alabamos al Señor, pero el objetivo del que estamos aquí y el que usted y yo apartamos tiempo es porque reconocemos que el Señor nuestro Dios vino a este mundo con un objetivo, y ese fue de morir en la cruz. No había nada, no había ningún dinero, no había ningún proceso por el cual pudiéramos cubrir esa deuda tan grande que teníamos. Ese sacrificio solo podía ser cubierto por un hombre, y ese era el Hijo de Dios, Jesús mismo. Así que Él se humilló despojándose de toda su divinidad, llegando hasta la muerte más terrible, la muerte de cruz. De hecho, entre el pueblo romano, la muerte de cruz era una de las más terribles. Los ponían en la entrada a los que eran castigados de esa manera, a la entrada de los caminos, y decían: para escarmiento de los que hagan algo contra César o contra el imperio. Y entonces todos aquellos viajeros que llegaban a Roma podían ver allí a estas personas crucificadas. Era la muerte terrible, era la más grande humillación que una persona podía recibir. Y ahí tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Digámoslo de esta forma: se vació para luego llenarse de gloria. La enseñanza que Pablo nos da nos desafía a hacer lo mismo. Y usted dice: ¿cómo? Nosotros no podemos vaciarnos de ninguna divinidad porque somos simples mortales, ¿verdad? Hombres, mujeres. Sin embargo, hemos de vaciarnos de todo orgullo y de toda soberbia, de todo egoísmo y pretensión, y llenarnos de Jesús del mismo modo que Él se llenó de nuestra humanidad, habiéndose despojado de su naturaleza divina. Usted y yo podemos tomar una decisión hoy. No podemos quedarnos sin hacer nada, sin tomar acciones concretas ante este gran milagro que el Señor hizo por nosotros. Debemos despojarnos y llenarnos de Él. El egoísmo, el orgullo, la soberbia, las pretensiones, tal vez no son parte, obviamente, de lo que espera que el Señor hagamos en respuesta al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántas cosas están en nuestro ser que no deberían estar allí, que no nos hacen falta? ¿Cuántas cosas hay en nuestro interior? Sin duda estamos en un proceso de perfección, el cual terminará hasta que estemos a la medida, a la altura del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, vamos cargando cosas. No sé si ha visto algunas series que se enfocan en las personas que son acumuladores de cosas, que pues parecen personas normales como usted y como yo, pero nada más abre la puerta de sus casas y cuidado, porque lo que guardan ahí, que ya guardaron el libro, el cuaderno, algunos guardan los peluches, algunos guardan sus juguetes, algunos van guardando como colecciones y de pronto ya no cabe nada. De pronto abre un cajón y salen allí, abre una repisa y sale ahí. Acumulamos cosas. De hecho, lo mejor es ser muy simple, ¿no? Muy austero y no estar guardando todo. Y las abuelitas dicen: por si lo ocupamos. Oye, abuelita, pero tienes un montón de toppers ahí guardados, ¿para qué necesitas tantos? Por si los ocupamos. No sé si su abuelita, si vive todavía, le pase lo mismo, ¿no? Pero a la mía igual, ¿no? Tiene su casa llena de cosas, ¿no? Bueno, mi suegra, ¿no? Guarda un montón de cosas. Le digo: suegra, ya tire todo eso. Pero nos gusta acumular cosas. Nos gusta también acumular cosas en nuestro interior. Se parece a una despensa. Ya me hicieron esto. Y ahí vamos cargando, ¿no? Ya no me habla. Y ahí vamos cargando una serie de cosas en nuestro interior que parecemos una alacena. ¿Para qué se necesita ese coraje, ese desamor, esa falta de perdón, esa tristeza, esa herida, ese malestar, esa mentira, ese pecado, ese chisme, ese mal pensamiento, ese recelo, ese deseo carnal, esa raíz de amargura? Y puede la lista seguir, ¿no? Una serie de cosas. Podríamos estar aquí toda la noche preguntándonos: oiga, ¿usted qué acumula? No, pues yo me acuerdo que allá en 1900
Mejor no digo el año exacto porque a lo mejor ya sabemos la edad de cada uno, pero a lo mejor ya pasó. Hay gente que hasta está peleada con la gente que ya no está en este mundo, ya ni siquiera está aquí y todavía se sigue lamentando y dice, no, yo por qué no me hizo y se fue sin que yo pudiera decirle algo. ¿Para qué necesitamos todo eso? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Vaciarnos, simplemente. Arrancarla antes de que crezca como una enredadera y nos ahogue la vida. De hecho, el pasaje dice que pues crece una raíz de amargura en nuestro corazón cada vez que acumulamos cosas. Podemos traducirlo y ser un poco más textuales. Cada vez que no perdonamos, cada vez que no soltamos las cosas y permitimos que algo en nuestro interior empiece a crecer, es una raíz de amargura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a salir. Dicen por ahí, mano ocupada, mano perdida. Un proverbio popular. Para recibir cosas de Dios hay que llegar a Él con las manos vacías. ¿Usted quiere recibir cosas de Dios? Sí, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos por Dios. Pues suelte las cosas que le estorban en la mano. Suelte las cosas. Es el equivalente a decir, reconozco que no soy nada. Reconozco que tengo necesidad de las cosas. Pero somos tan acumuladores que a veces vamos cargando tantas cosas por si se ocupa. Y pasan años y años y no se ocupa, ¿no? Dicen los japoneses que hay una especie como de sistema que si tú tienes un escritorio de trabajo, si dejas una cosa sin ocupar durante 5 días o 10 días, quiere decir que ya no la necesitas. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Si dejas una cosa allí, ya no la necesitas. Es decir, un proceso de mejora continua. Quiere decir que si nosotros no estamos permitiendo que el Señor nos bendiga, debemos soltar lo que tenemos, tener las manos vacías. Hay una famosa historia de aquellos hombres que caminaban en su trabajo a casa y encontraron que las fuertes lluvias habían hecho que el río creciera hasta impedirles el paso. Mire, la historia dice así, uno de ellos dijo, dejaré las mazorcas de maíz en este árbol y cruzaré yo solo, ya regresaré después por el bulto. Imagínense, está el río ahí, unos hombres están ante un río que ha crecido, llevan una carga y uno de ellos dice, voy a dejar aquí las mazorcas de maíz en este árbol, voy a cruzar yo solo, ya regresaré después por el bulto. Otro comentó, no podré nadar cargando estas pieles, mejor las dejo amarradas a este árbol y cruzaré con mayor facilidad. ¿Ya se lo imaginó? Y allá están los hombres. Ya que el río haya bajado su nivel, regresaré por mis amarres. Pero el otro dijo, yo no dejaré mis costales de oro aquí para que cualquiera se los lleve, cruzaré con ellos. Es de saberse lo que sucedió. Solo 2 de aquellos hombres cruzaron el río y llegaron a sus casas. El otro murió ahogado, aunque lleno de oro. La moraleja es muy clara. Hay ocasiones en las que hace falta despojarse de algo para llenarse de vida. Tenemos que despojarnos de algo para llenarnos de vida. ¿Duele? Sí, duele, porque el amor a las cosas, pues está todo lo que da. Dejar algo que está bueno por algo mejor es difícil y a veces nuestra naturaleza nos hace aferrarnos a las cosas. De hecho, Cristiano, el personaje de esta novela, ¿cómo se llama la novela? El progreso del peregrino. La historia es narrada en que un personaje peregrino es un acumulador de cosas. Está caminando, va a una ciudad y se encuentra distintos personajes. Pero la característica de Cristiano es que va cargando en su espalda toda clase de cosas. Hasta que una persona le dice, oye, ¿por qué no dejas eso que estás allá, que está en tu espalda? Podrías avanzar más rápido. Y él entonces dice, es cierto. Si dejo esto que está en mis espaldas, puedo avanzar más rápido. Y en ese momento suelta esa mochila, ese bulto que traía en la espalda. Tenemos que reflexionar en esto. Hoy es un buen momento. Tal vez deberíamos evaluar, hacer un inventario espiritual
y ver qué cosas son las que no necesitamos que estén allí. Evaluar y decir, esto realmente es algo que no me está haciendo mejor persona y debería dejarlo ir. Hacer el espacio suficiente para que Dios pueda bendecirme. Enseñanza número 2, el gozo de anonadarse. Muchos cristianos, aunque creen en la encarnación, no la entienden. Por eso mismo es que este pasaje resulta tan importante, pero a la vez es tan difícil de entender para muchos. Pablo nos dice que el Señor no se aferró a ser igual a Dios y se despojó, anonadado y vacío. Pablo nos dice que el Señor no se aferró a ser igual a Dios, es decir, se vació totalmente. Tenemos que decir que no dejó de ser Dios. Es importante, tenemos que decir que no dejó de ser Dios, pero sí limitó su humanidad y se integró a la naturaleza humana. Déjame explicarlo un poco mejor. Tenemos que decir que los milagros que realizó no los hizo porque fuera Dios, sino porque tenía fe. ¿Hasta ahí vamos? Porque tenía fe. Digamos que siguió el mismo camino que cualquier hombre tuvo para seguir y confiar en Dios y experimentar su poder. Recuerda cuando el Señor Jesús es encontrado en el camino por un mensajero que le dice, tu amigo Lázaro ha muerto. Y entonces él, en lugar de regresar, espera 3 días antes de regresar a Betania. Y allí lo está esperando en el camino Marta. ¿Qué le dice? ¿Recuerda la escena? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano todavía viviría. Yo no sé usted, pero podemos decir, Marta. Pero el Señor Jesús tenía por costumbre, antes de llegar a Jerusalén para celebrar las fiestas, quedarse en Betania con sus amigos. Hemos leído en la Escritura que también se quedaba a descansar allí. Entonces había una confianza con esta familia, Jesús y esta familia. Así que Marta, cuando sale al encuentro, le dice, si hubieras estado aquí. Y entonces el Señor Jesús le dice, no te preocupes. Antes de llamar a Lázaro, el Señor hace una oración. ¿A quién ora? A su Padre. Y le dice, yo lo dije esto para que yo sé que tú me escuchas. Estaba haciendo una oración antes de llamar a Lázaro, pero estaba confiando en el Señor Jesús, en el Señor Dios, en Dios, el Señor Jesús, para testimonio de los que estaban allí. Moisés, Elías, Eliseo y en el Nuevo Testamento Pedro y los apóstoles también experimentaron milagros y no por eso decimos que eran Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, así que nuestro Señor, al igual que ellos, depositó su confianza en Dios y los milagros se hicieron. Mire, si Él hubiera usado su poder divino a discreción, entonces lo que dice este pasaje no sería verdad. Quien actuaba era Dios y Jesús oraba a su Padre. Ahora bien, si entendemos bien la idea, nuestra admiración por Él se agiganta. Podemos imaginarlo, siendo Dios se hizo hombre 100%, totalmente hombre. ¿Esto qué significa? Que se hizo como usted y como yo. Como usted y como yo. Con todas las agravantes, con todas las limitaciones, con todas las tentaciones, con todos los dolores y problemas. ¿Usted tiene tentaciones? Todos tenemos tentaciones. ¿Usted tiene dolores? Conforme van pasando los años, ya nos duelen partes del cuerpo que no sabíamos que teníamos y nos van doliendo. Y uno dice, no, pero apenas pasé los 30, apenas pasé los 40, los 50 y el cuerpo pues se va desgastando. ¿Usted tiene problemas? Levante la mano quien no tenga problemas. Obviamente todos tenemos problemas en mayor o menor grado,
Pero nadie puede decir, no, yo no tengo problemas, yo no tengo tentaciones, no me duele nada. Podemos decir también de otro modo, el Señor Jesús tuvo hambre, sueño, tristeza, dolor, cansancio, dudas. El Señor Jesús acostumbraba también tomar descansos. El Señor Jesús también comía con sus discípulos. Es más, 2 veces multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas y a 4,000 personas. Recuerda la escena, el Señor descansando en la barca, los apóstoles, los discípulos ahí. Señor, despiértate que nos vamos a morir. Y el Señor, pues, ¿por qué? ¿Por qué me despierta? No, estoy tan a gusto descansando. Al igual que nosotros, tuvo hambre, sueño, tristezas, dolor, cansancio y dudas. Pero hay una diferencia entre el Señor Jesús abismal y nosotros. ¿Cuál es? Que el Señor Jesús salió victorioso de todas esas cosas. De todas esas cosas el Señor Jesús salió victorioso. Él es santo. Y nos da ejemplo de que sí es posible. Marcos, el Evangelio, el primer libro que fue escrito y que fue Marcos quien fue el modelo para escribir los otros evangelios sinópticos, nos describe la escena de la tentación de Jesús. Hace un resumen muy breve. Después de que fue bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado y ahí estuvo 40 días. Pero al final Marcos hace un resumen y en menos de 2 versículos dice, pero él estaba allí y los ángeles le servían. Quiere decir que el Señor Jesús salió victorioso de todas las cosas y podemos decir que Él nos da testimonio, nos da un ejemplo de que es posible tener esperanza. El pasaje dice, el que acabamos de leer, Filipenses, que en virtud de esta humillación que voluntariamente aceptó, voluntariamente lo aceptó, no fue obligado, fue algo que el Señor Jesús hizo voluntariamente. Hoy en día es difícil que las personas acepten hacer cosas voluntariamente, porque de pronto hay el cuestionamiento, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Cuánto me van a pagar? Es muy común que hoy la gente pelee por sus derechos. De hecho, estamos en un momento en la historia de la humanidad que está los derechos a todo lo que da. Los niños en las escuelas son enseñados a que ya no se les puede corregir. ¿Por qué? Porque tengo mis derechos. Los jóvenes no, pues soy joven y tengo mis derechos. Los llevan a un extremo totalmente equivocado. Para el Señor Jesús, la humillación que Él aceptó fue voluntaria. Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Se acuerdan esa escena que he mencionado cuando el Señor Jesús ha sido bautizado? Ahí está Dios afirmando de manera contundente que este es mi Hijo amado. El Señor Jesús está ahí siendo bautizado y de pronto el cielo se abre en una manifestación de la bendición que tendría en Jesús para salvación nuestra. Y de pronto una paloma que desciende sobre la cabeza del Maestro Jesús. Dios le exaltó hasta lo sumo. La idea es clara, fue humillado hasta lo sumo y después fue exaltado hasta lo sumo. Podemos decir que la humillación constituye los cimientos de la exaltación. La humillación terrible que nosotros recordamos cada Semana Santa, como le llamamos, en la pasión de Cristo, nos permite tan solo tener una imaginación limitada de cómo habrá sido ese momento. Solamente podía ser a través de Cristo el que pudiéramos recibir la vida eterna. La humillación constituye los cimientos de la exaltación. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos, si alguien quiere ser el mayor entre ustedes, tiene que ser el que sirva a los demás. Si alguien quiere ser el mayor, debe servir a los demás. Es el ejemplo práctico, el más alto nivel de el liderazgo real y auténtico, el liderazgo del servicio. El mismo Señor Jesús,
cuando se celebra la cena en ese aposento, en ese lugar especial, todo mundo entró. Al final todos ocuparon sus lugares, todos se sentaron y después de un rato nadie tuvo la precaución. La costumbre judía decía que cuando se invitaba a una cena, el lugar lo debería ocupar el dueño de la casa o contratar a una persona o un familiar disponible que estuviera en la puerta esperando a que llegaran los invitados para enjuagar los pies que estaban sucios por el camino. ¿Qué cree? Llegaron todos y así se sentaron a la mesa. Bueno, no se sentaron propiamente, ¿no? Ellos se acostaron de un medio codo y se recostaron. Y ahí estaban. Y de pronto el Señor Jesús, el Maestro, siendo Dios mismo, se levanta su túnica y empieza a lavar los pies de todos. Esa es la más grande muestra de humildad que debemos aprender. Pero ¿se acuerda que somos bien acumuladores? Ahí vamos guardando todo, tan pesado que no nos podemos ni agachar para servir. El apóstol nos dice que debemos imitarle. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a explicarlo. Debemos recordar lo que dijo el Señor cuando desafió a los hombres a seguirle. ¿Se acuerda que dice Lucas capítulo 9 en el verso 23? Todos querían seguirle, Señor, yo te voy a seguir, yo a donde tú vayas. Y entonces Él responde de manera contundente y decía a todos, dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos seguir al Maestro Jesús si no estamos dispuestos a despojarnos de lo que no nos sirve. A ser conscientes de que somos necesitados, a ser conscientes de que tenemos una necesidad tan grande que no puede ser llenada por un trabajo, no puede ser llenada por ninguna cuenta bancaria, no puede ser llenada con una persona, solamente puede ser llenada con Cristo. Pero para eso tenemos que negarnos, soltar todo, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Maestro. También recordemos lo que dijo Pablo en su carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 6, verso 13, dice así, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo escribiendo a los Gálatas, inspirado, porque el que cree ser algo, no siendo nada. O sea, prácticamente, ¿tú crees que eres algo? No eres nada, no eres nada delante de Dios, el creador de todo lo que existe. Así mismo nos engañamos. Hay uno más, ¿lo leemos? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es uno de los pasajes más profundos, pero al mismo tiempo fáciles de aplicar a nuestra vida también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, significa ya no me pertenezco. Como el niño que le preguntan, ¿de quién eres? Pues de mi mamá y mi papá. Igual nosotros, ya no nos pertenecemos. ¿De quién es usted? ¿A quién le pertenece? ¿Al gobierno? No, no es del gobierno. Ya no nos pertenecemos. Hemos decidido negarnos a nosotros mismos, hemos decidido vaciarnos, dejar todo eso que nos estorba para reconocer que ahora estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos, ahora Cristo es el que vive en mí. Es tan simple. Ahora le he entregado mi voluntad al Señor Jesús. Ahora ya no digo, no, pues ahora yo voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo, porque puedo, vengo. Dice la canción, ¿no? Ahora es muy distinto. Reconozco que no soy nada y todo lo que voy a hacer lo hago en el nombre del Señor, porque Cristo vive en mí. Comerciantes, profesionistas, estudiantes, los novios que se van a casar, todos sin excepción deberíamos preguntarle al Señor antes de dar el paso, antes de tomar acciones,
Señor, es tu voluntad, confírmame si esto es lo que tú quieres. Pero ahí se complica un poco el asunto porque queremos hacer la voluntad del Señor, pero no sabemos lo que quiere el Señor, no le conocemos, no sabemos qué es lo que le gusta a Él. Y hay preguntas tan obvias que nos preguntamos, perdón por los jóvenes, pero ¿debería andar con esa chica que no es cristiana? Tú dices, no te preguntes, no, sabes lo que dice la Biblia. Pero también para los adultos, deberé perdonar a esta situación en donde es injusto, donde yo fui el afectado, donde pisotearon mis derechos. Deberé perdonar. Y ahí estamos cargando. Y usted sabe yo la respuesta, sí, debemos perdonar. De hecho, Jesús nos dio la más grande lección al grado de que detuvo un acto de adoración. Hey, cuando vengas tú al altar y tengas tu ofrenda y recuerdes que tienes algo con tu hermano, ¿qué es lo que dijo el Señor que se tenía que hacer? Déjalo allí, deja allí la ofrenda, ve y reconcíliate con Él. Arregla las cosas. Señor, pero yo no tuve la culpa. No importa, arregla las cosas. Ve y arréglalo. Quiere decir que una relación con el Señor Jesús se ve afectada cuando no reparamos o arreglamos las situaciones con las relaciones interpersonales. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está fácil. Tenemos que vaciarnos para que podamos ser bendecidos por Dios. Y al ser bendecidos por Dios, lo que sale de lo que nos llenamos es de Cristo. Las respuestas que vamos a dar ahora tienen que reflejar que tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es Cristo el Señor. Si antes se acostumbraba, muchas gracias, si se le atravesaba un microbusero y entonces le decía de cosas que era bien bonito gritarle a los microbuseros, ¿no? Pues ahora ya no debe de hacerlo. Si alguien le dice buenos días y usted dice, ¿qué tienen de buenos? Pues ya no debe decir, al contrario, debe reflejar que Cristo vive en usted. Hay muchos ejemplos prácticos que no necesitamos ser grandes teólogos. Esta es una verdad fundamental. Dios, Cristo el Señor se hizo hombre. Tuvo hambre, fue tentado, pero a diferencia de nosotros, no pecó, salió victorioso. Y si nosotros queremos vaciarnos y soltar todo lo que no nos sirve, llenarnos de Cristo, ¿qué tiene que ser de nuestra vida? ¿Qué tiene que reflejarse? Está fácil. El Señor Jesús. Así que podemos decir que la enseñanza es clara. Debemos reconocer que no somos nada. Ese es el primer paso. Usted y yo no somos nada. Nada. Bueno, sí valemos, ¿verdad? Para el Señor somos muy importantes, pero no somos nada en realidad. ¿Por qué? Cuando reconocemos eso, entonces Dios puede hacer algo maravilloso en nosotros. Cuando reconocemos que somos necesitados, que estamos desamparados, que no somos nada, es cuando realmente podemos permitirle al Señor empezar a trabajar algo en nuestra vida. Las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los necesitados porque ellos serán saciados. O sea, si hay necesitados y tiene hambre y sed, bienaventurados porque serán saciados. A lo mejor usted no ha, o tal vez sí puede estar equivocado, pero tener hambre es una sensación que nos da una alerta. Tener sed es una sensación que nos da una alarma, que nuestras energías, nuestra vitalidad está llegando a un límite y necesitamos volver a dormir, volver a comer, a saciar esas necesidades para poder rendir en el transcurso de un día. Pero no sé usted, pero a mí sentir hambre y no comer es una sensación que no me gusta mucho después de pasar horas sin comer. ¿No le pasa lo mismo? A mí sí, o tomar agua, ¿no? Ahora dicen que tienes que andar cargando tu lunch o tus colaciones, ¿no? Las colaciones. Y hay que hacer 5 comidas al día, no solamente 3. Hay que hacer 5 comidas al día. Si no, estamos desnutridos y vamos a llegar a un nivel donde no vamos a rendir al 100%. Sentirnos necesitados, sentir hambre y sed es un síntoma que nos ayuda porque también podemos estar confiando en que seremos saciados.
Así que si nosotros consideramos que no somos nada, es el primer paso para que podamos entonces permitirle a Dios que pueda hacer algo maravilloso de nosotros. La doctora Susana Chow dice algo como esto: cuando reconozco que no soy nadie, entonces soy materia dispuesta para que Dios haga algo de mí. Cuando reconozco que no soy nada ni nadie, entonces soy materia dispuesta para que Dios haga algo de mí. Es bueno ser un don nadie porque solo en Dios puedo ser alguien. Solo siendo un don nadie podemos permitirle a Dios que Él pueda hacer de nosotros alguien. Así que en este pasaje la exhortación de Pablo para que imitemos al Señor es muy seria y debemos aceptarla. No porque busquemos exaltación, sino porque buscamos la gloria de Dios. Porque un día todos estarán de rodillas ante el Señor, unos para ser condenados y nosotros. Al final tenemos que ser conscientes. ¿Quieres ser un don nadie o quieres seguir siendo, digámoslo, como somos ahora, imperfectos? Llegaremos a un momento en el que pues estaremos frente al Señor. Y entonces el Señor pues siempre, como dice la parábola, es justo, pero también es amoroso. Y entonces nos preguntará: ¿qué hiciste con los talentos y los dones que te di? Y entonces responderemos: Señor, aquí están, los puse a trabajar. Entonces, ¿dónde están mis ganancias? Aquí están, Padre. Oye, te bendije con un trabajo. Fui el mejor empleado y di testimonio. Oye, te bendije con un superauto. Lo puse al servicio tuyo. Te di una familia hermosa. Aquí están mis hijos. Les prediqué, leí la Biblia con ellos. Cada vez que iban a dormir cuando eran pequeños, yo caminaba hacia su habitación y entonces abría la puerta y oraba por ellos. Y le decía: Señor, bendice a mis hijos, que yo pueda ser ejemplo para ellos. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, ¿no? Pero también está la otra historia. ¿Qué hiciste con esto? Nada, era uno nada más y lo guardé. Y entonces, como sabía que tú eres un Dios, que eres un Señor celoso, que viene y pide sus ganancias, lo guardé y lo tengo aquí escondido para ti. Y la respuesta del Señor es: llévenselo. Es feo, ¿no? Es desafiante. Por eso debemos estar ante el Señor y reconocer desde ahora y ponernos de rodillas a sus pies para ser vivificados y trasladados a su gloria. Yo no sé, amado hermano, si esta noche usted tiene algo en lo particular, alguna situación que debe poner delante del Señor, algo que hoy, a través de este pasaje que hemos estudiado, en donde Dios se humilló, despojándose de todo para entregar su vida por nosotros. Si hoy también en su caso, como en el mío, debemos despojarnos de algo que no nos hace mejores cristianos, no nos hace mejores personas, y deberíamos decirle al Señor: Padre, estoy dispuesto a que tú llenes mi corazón. Quiero vaciarme de todas esas cosas que nada más me están haciendo lenta la marcha. Quiero vaciarme en este momento, quiero estar delante de ti. Para que tú llenes mi vida. Tenemos que vivir, amados, en el gozo de reconocer que no somos nadie. Somos un don nadie. Pero llenos de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y somos tan valiosos que fue la causa, fue la razón única por el cual Dios estableció un plan maravilloso para que usted y yo hoy pudiéramos decirle: gracias, Señor, por tu sacrificio.
llena mi vida, transfórmame cada día. Permíteme ser como tú, tal como eres, oh Señor, como cantamos. ¿Le gustaría que oráramos en esta noche y le pidiéramos al Señor? Ayúdanos, Padre. Incline su rostro, por favor, para que vivamos el gozo de reconocer que no somos nadie. Señor, te damos gracias, Padre, por el milagro, Señor, que tú has hecho al enviar a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz por nosotros, Señor. El lugar que nosotros merecíamos, Señor, por la maldad, el Señor Jesús lo tomó para poder ser el puente y reconciliarnos con Dios. Reconocemos, Padre, que fallamos constantemente, que permitimos, Señor, que nuestra mente, nuestro interior se llenen de cosas que no necesitamos, de sentimientos que no nos ayudan a crecer. Pero en esta hora, Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas. Reconocemos que somos unos don nadie, reconocemos que hay necesidad en nuestro interior. Y queremos pedirte, Padre, que tú llenes nuestro interior para que podamos ser de bendición, Señor. Siga orando, amado hermano. Y si en esta noche usted decide despojarse de cosas que no son necesarias, dejar de ser un acumulador, a lo mejor usted ya es cristiano. Yo le invito para que delante del Señor le pida que siga transformando su vida, que se presente de Él con las manos vacías para que el Señor pueda hacer de usted y de mí una obra maravillosa en nosotros. Si es su deseo, amado hermano, levante su mano ahí en su lugar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amados hermanos. Y si usted hoy no es cristiano, pero ha escuchado el mensaje, Cristo vino a este mundo para darnos vida y morir por nosotros. Él murió por usted. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, este es un buen momento. El Señor le invita, si es su deseo, entregarle su vida para que a partir de este momento sea el dueño de su vida. Levante su mano ahí, si es su deseo aceptar a Cristo como su Salvador personal. Si es su deseo, levante su mano. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hijo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos amas y porque nos das oportunidades, porque nos muestras en cada momento el amor tan grande que tú tienes, al darnos la oportunidad de considerar, Señor, lo que tú nos has dado. Bendice a mis nuevos hermanos, Señor, que se han entregado, Señor, a ti, que ahora forman parte de tu familia, Padre. Bendícenos como iglesia, bendice a nuestros pastores, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.